porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva misión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y aquí los titulares de nuestro encuentro de hoy. La mora en la actualización tecnológica de los colegios públicos y en la capacitación a docentes dejan a la educación estatal en desventaja. FECODE pide al Ministerio de Educación mayor compromiso en la generación de políticas educativas que concienticen sobre el cuidado del medio ambiente. Con la alerta mundial de pandemia, el campo también se enfrenta a una crisis, más aún cuando cerca de 5 millones de personas en Colombia se dedican a actividades agropecuarias. La crisis del coronavirus no solo ha dejado en evidencia los graves problemas en materia de salud y educación que vive el país, la falta de dotación tecnológica y no conectividad en los colegios públicos, sumado a la no capacitación de docentes en TICs, dejan en evidencia que Colombia no está preparada para impartir educación estatal de manera virtual. La actual emergencia por el coronavirus ha planteado un reto importante en materia educativa nacional. Desde colegios hasta universidades se han visto enfrentados al repentino cambio de clases presenciales a la formación virtual, lo que ha dejado en evidencia el enorme atraso tecnológico que tienen las instituciones educativas públicas del país, pues muchas no tienen acceso a Internet o no cuentan con las herramientas tecnológicas para tener un acercamiento a las TIC. Colombia no está preparada para enfrentar desde la educación, por ejemplo, la posibilidad de que sus colegios estén cerrados 2-3 meses y que pudiéramos desarrollar educación virtual o usar otro tipo de tecnologías que le lleguen a los niños más pobres y a las familias con menores recursos de este país. Además, a este panorama de precariedad que está latente en los colegios públicos del territorio nacional, se suma la falta de becas y capacitaciones en nuevas tecnologías por parte del gobierno a los docentes, por lo que estos deben formarse desde su propia iniciativa con estudios complementarios. El gobierno nacional está en deuda con la comunidad educativa y con el país. Por ello, FECODE ha peleado por una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones que incremente los recursos para el sector educativo y para otros sectores que son de vital importancia para la sociedad. Esta reforma permitiría el cierre de brechas educativas y, entre otros, garantizaría los recursos para el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, que se encarga de viabilizar y financiar proyectos para la construcción, manejo, adecuación de infraestructura educativa física y digital que son vitales para este objetivo. Aunque un computador nunca reemplazará a un maestro, sí se requiere que el gobierno priorice en la infraestructura tecnológica de los colegios de cara a la educación del presente y el futuro. El 73% de las escuelas rurales no tienen conexiones a Internet y no tienen computadores. Hay un dato ahí también de una investigación de la Universidad Javeriana que lo hace fundamentalmente con los datos que entregan los bachilleres que año a año presentan las pruebas Saber 11. Ellos encontraron que cerca del 96% de los municipios no se podrán implementar lecciones virtuales en colegios oficiales. El llamado del gobierno por parte del magisterio es a tomar medidas inmediatas frente a esta situación que destapó todas las falencias con las que día a día lidia la educación pública y ahora deja en desventaja a docentes y alumnos. Cientos de docentes provisionales en el país están viendo vulnerados sus derechos por la demora del gobierno, tanto en la convocatoria a concurso como en el nombramiento en propiedad. FECODE mantiene en alto la defensa de sus derechos.
El nombramiento provisional de docentes, que está establecido en el artículo 13 del decreto 1278 del Ministerio de Educación y que consiste en una vinculación temporal que hace una administración, se ha convertido en la alternativa constante del gobierno y algunas entidades territoriales para suplir las vacantes de los docentes, negándoles con ellos la posibilidad de una estabilidad laboral. Nosotros tenemos muchos temores, el temor a no poder pensionarnos, el temor a no tener una continuidad en nuestro sistema de salud, el temor a no poder responder con los recibos en nuestras casas e inclusive el temor a no poder responderle a nuestros hijos para la educación, para la salud e inclusive para la recreación. El aumento de este tipo de contratación en las instituciones educativas es por licencias de maternidad, por incapacidades médicas, por las vacantes definitivas que van generando los docentes y la falta de concurso para quienes aspiran a ser nombrados. También se presenta un inusitado crecimiento del número de docentes provisionales porque si no se realizan concursos, pues obviamente se va llenando las plazas de maestros con docentes provisionales. Y realmente también puede haber un ahorro para el gobierno porque el docente provisional entra a devengar el primer grado en la escala de escalafón que le corresponde en la nueva carrera. Los docentes provisionales aseguran que esta modalidad de contratación los hace víctimas de la tercerización laboral desde el punto de vista del destajo, los contratos por horas y el derecho a la asociación sindical. Se están dando situaciones en que entidades territoriales están nombrando a los docentes provisionales por anualidades, por año lectivo, cosa que es irregular, porque el nombramiento tiene que ir hasta que se realice el concurso. Sin embargo, esta situación anómala se viene presentando y en ese caso es obvio que lo están haciendo para ahorrar recursos en el nombramiento de maestros. En este sentido, los docentes provisionales le piden al gobierno nacional garantías de estabilidad laboral y para ello se hace necesario que se convoque a concurso para que tengan la oportunidad de ganarse un puesto y así garantizar los derechos de los que gozan los maestros nombrados por decreto. Como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que el secretario general de FECODE, el profesor Luis Edgardo Salazar, envía hasta ahora un mensaje de solidaridad y reflexión en medio de la pandemia. Sin lugar a duda, hoy asistimos a un episodio de la historia universal jamás antes visto. Sin lugar a duda, un escenario absolutamente complejo, que vale como una oportunidad para hacer profundas reflexiones. Primero, frente a nuestra responsabilidad como profesionales de la educación y la cultura, no podemos exponer nuestras familias, exponer nuestros estudiantes, exponer nuestras comunidades. Por lo tanto, no es dable que algunos estén intentando irse en contra del decreto de aislamiento general de los colombianos. Por eso, muy a pesar de las dificultades de hacer un teletrabajo, un trabajo virtual asistido, un trabajo vía virtual, pero en nuestra responsabilidad y en medio de nuestras dificultades, circunstancias y condiciones, lo tenemos o lo seguiremos cumpliendo. No es dable que aprovechen la tragedia nacional para intentar conculcar los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Es inconcebible que se pretenda desvincular de las plantas a nuestros maestros temporales, a nuestros maestros provisionales, a nuestras señoras que atienden los restaurantes escolares. Es clara la orientación en la Directiva 21 expedida por el MEN, donde dice que la modificación del calendario académico en ningún momento tiene como finalidad modificar la regulación existente de las situaciones administrativas. Compañeras y compañeros, desde el lugar en donde estemos confinados, abracemos la vida, sigamos hermanados y sumemos voluntades para volvernos a encontrar con sueños, con paz y con esperanza.
Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. La degradación ambiental que vive el planeta es consecuencia directa de la falta de cuidado del hombre con la naturaleza. Por tal razón, es necesario que el Ministerio de Educación promueva en las instituciones educativas proyectos y acciones que propendan por el cuidado del medio ambiente. La crisis ambiental que hoy vive el planeta, producto de la contaminación a mano del hombre, no solo ha destruido a cientos de especies, sino que tiene en peligro a varios ecosistemas. Frente a este panorama, en 1994, en la Ley 115 y en el Decreto 1860, se planteó el proyecto de educación ambiental como una lógica transversal al currículo institucional. Pero por falta de interés del gobierno nacional, este se ha descuidado, precisamente en momentos en que se hace imprescindible un compromiso con el medio ambiente. En esa década del 90 se pensaba que el problema ambiental era un problema complejo, interdisciplinario, multidisciplinario, y por eso se planteó que en lugar de cátedra fuera un proyecto y que fuera transversal al currículo en el marco de la autonomía escolar. De ahí surgieron los proyectos educativos ambientales escolares o PRAES, ¿sí? Y incluso se hicieron unos lineamientos, el gobierno hizo unos lineamientos al cual convocó a académicos, tanto de la pedagogía como de la ciencias naturales y de las ciencias sociales, y se construyó una visión sobre la construcción del ambiente en la escuela y de la defensa y del cuidado de la naturaleza. ¿Y qué ocurrió con eso? Pues que no alcanzó a acabar la década y el gobierno empezó a hacer una práctica de desconocimiento de los proyectos ambientales escolares, se abandonó las orientaciones que daba el gobierno y dejó a los maestros solos. En la actualidad, desde el Ministerio de Educación no hay orientaciones para desarrollar en las instituciones educativas el proyecto ambiental escolar, en la dirección de generar conciencia y políticas enfocadas a la conservación, la protección y la defensa del medio ambiente. Son los docentes quienes desde su propia iniciativa vienen liderando programas ambientales que contribuyen al cuidado de la naturaleza. ¿Qué debe hacerse? Uno, rechazar la idea de que es una cátedra, debe ser una vivencia, debe ser una experiencia constante, debe ser un interactuar permanente mirando esas dimensiones sociales, políticas y económicas que influyen en la depredación de la naturaleza y cómo se pueden revertir desde acciones de una ciudadanía libre, emancipada, consciente y responsable con el amor a la vida y la protección de la vida. Eso tiene que hacerse a través de proyectos interdisciplinares, pero en este momento no hay condiciones para eso porque está el índice sintético de calidad, están las presiones por las pruebas externas, están el chantaje por los resultados en la educación, y en medio de ese contexto pues lo que hay que hacer es una resistencia, una pedagogía de la resistencia. Es responsabilidad del Ministerio de Educación orientar y definir acciones que visibilicen la importancia de enseñar y formar en la protección del medio ambiente para que en las instituciones educativas de todo el país las nuevas generaciones se apropien y se comprometan con la naturaleza. Y con el objetivo de generar conciencia por el cuidado del medio ambiente, más de 50 niños del Colegio Distrital Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, hacen parte del proyecto Escuela Ambiental, en donde además de reciclar y sembrar, ayudan a mitigar las más de 7.000 toneladas de desperdicios que llegan a las quebradas y alcantarillas del barrio Potosí en Bogotá. Desde hace 4 años, profesores y estudiantes del Colegio Distrital Sierra Morena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, lideran un proyecto llamado Escuela Ambiental, en la que desarrollan actividades como el reciclaje y la siembra.
Bueno, surge como un espacio comunitario para empezar a trabajar como temas ambientales, para que la comunidad se empiece como a interesar en los múltiples temas ambientales que vemos aquí en el barrio, a nuestro alrededor, a nivel nacional. Es importante destacar que la labor que realiza esta decena de chicos contribuye a mitigar las 7.000 toneladas de basura que llegan al relleno de Doña Juana, a las quebradas y alcantarillas del barrio Potosí. Lo que más nos gustó fue la transformación desde un liderazgo hasta un movimiento social por la protección del Cerro Seco y la parte ecológica, tanto de Ciudad Bolívar como del Cerro Seco. Entonces nos gustó mucho que crearan la escuela ambiental, en la cual pues hay soberanía alimenticia, hay cuidado del medio ambiente y el manejo de residuos. Esta tarea que desempeñan cada sábado y a la que le dedican como mínimo 6 horas los ha llevado a tener cultivos de papa y hasta construir bicicletas con material reciclable. La idea es tener y procurar un ambiente digno y sano para todas nuestras comunidades. Partiendo aquí la escuela desde el aprender a sembrar, el aprender distintas formas de cuidar nuestro ambiente y de también tener un ambiente digno en nuestras casas, y además con el tema de Monta tu Ambiente, utilizar y reutilizar todo el tema del plástico. Además, este proyecto ambientalista, que cada vez es más impactante en su comunidad, no solo está basado para que los jóvenes se forjen un futuro diferente, sino para que sus familias también comprendan la importancia de reciclar. Otra pausa en Encuentro, esta vez para que la segunda vicepresidenta de la Federación, la profesora Marta Rocío Alfonso, socialice temas de interés para los maestros del territorio nacional. Reciban un cordial saludo, compañeros y compañeras. En medio de la pandemia, el sistema capitalista ha develado sus contradicciones. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos prepara una arremetida militar contra los pueblos del mundo. Ha desplegado su poderío militar contra Venezuela, buscando un control geoestratégico de la región. De otro lado, gobiernos como el de Duque y otros han centrado en financiar la banca y remozar el sistema de salud, que es privado. Nosotros consideramos que hoy la necesidad es que Colombia asuma la salud desde el punto de vista social, y en ese sentido, como derecho, debe ser administrada y financiada por el Estado. Las condiciones de las clínicas, de los hospitales y del personal de salud pasa precisamente por un negocio donde las EPS se apropian de una gran parte de la plata que llega a estas. De otro lado, para nosotros los maestros y maestras ha sido una nueva situación. Hoy tenemos que replantear muchas de las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que ante todo somos transformadores sociales y nuestro compromiso con las comunidades debe ponerse al frente de lo que está pasando. Necesitamos hoy acompañar a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes y a las familias en los procesos que se vienen dando. Pero para esto, el gobierno nacional debe sentarse con FECODE y con las comunidades educativas a replantear una situación que tiene que ver con los contenidos del año escolar, los logros a alcanzar, las situaciones generadas por las pandemias, un trabajo emocional, social, alimentario, en el cual estamos en toda la disposición de colaborar, pero generando unas condiciones reales de comunicación, concertación y estructuración de estas nuevas condiciones. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. En cuestión de semanas, la dinámica de la producción agropecuaria en el país se ha visto afectada por la llegada del coronavirus y las medidas para evitar su propagación, lo que ha puesto en crisis al sector agrario nacional en momentos donde su actividad es indispensable para todos. La llegada del COVID-19 ha generado una serie de transformaciones para los productores agropecuarios en el país, empezando por la problemática que representa el confinamiento obligatorio, pues estos trabajadores deben desplazarse para realizar sus tareas de agricultura, floricultura, piscicultura, ganadería, entre otros, situación que también viene afectando de manera directa el despacho y transporte de sus productos, más ahora cuando son ellos los encargados de mantener el abastecimiento de alimentos en el país. Entendemos con toda claridad la necesidad del confinamiento, pero el problema es que en el sector agropecuario no hay cómo hacer confinamiento al que se hace en las ciudades. Y no es posible porque no se para el crecimiento de los cultivos, no se para la cosecha, no se para el crecimiento, ¿cierto?, en el sector pecuario, de los cerdos, de los pollos, hay que vender. Y pues tenemos ya ejemplos que son muy dolorosos, como es el caso de las perdices. Esos productores vendían fundamentalmente esos huevos. Otra de las situaciones que ha logrado afectar notoriamente el sector agropecuario es la devaluación del peso, pues varios de los insumos que se utilizan para la producción son importados y actualmente están a precios elevados. Ahora también hay un problema grave en cultivos agroindustriales, donde la baja en los consumos, que es evidente en todo el país, porque hay una gran baja en los consumos, hace que estén en riesgo muchísimos trabajos y muchísima producción. Es el caso del etanol, porque al no moverse los carros, la mezcla de etanol no se hace, y como además se importa por los tratados de libre comercio etanol, pues estamos metidos en una situación que es todavía más grave. Pese a que el gobierno puso a disposición del agro 1 billón en créditos para ser utilizados en capital de trabajo, inversión y reactivación económica, estos no son suficientes para garantizar la productividad del sector rural y tampoco se encaminan a proteger la salud de los trabajadores y campesinos, héroes poco reconocidos en el país y base del desarrollo agropecuario nacional. El Trans-Pacific Partnership es un tratado que busca intensificar el comercio internacional y acercar las economías más poderosas del Pacífico con el continente americano. Sin embargo, de llegarse a finiquitar este tratado del que Colombia quiere hacer parte, la soberanía del país se vería fuertemente amenazada. El TPP es un tratado de libre comercio que integran 12 países del mundo que representan el 40% de la economía mundial. Su objetivo principal es acercar a las economías más poderosas del Pacífico con el continente americano. En años anteriores, el gobierno de Colombia había contemplado querer formar parte de este tratado, que a la fecha está congelado. ¿Pero qué hay detrás del TPP? ¿Pero cuál es el interés de Colombia por querer formar parte de este acuerdo? Eso es lo que nadie ha podido explicar, porque para los productores no sirve. Ahora, para los importadores es gran negocio, porque si usted reemplaza palma aceitera y azúcar nacional por azúcar extranjero y aceite extranjero, pues los importadores se ganan toda la plata del mundo. Es de resaltar que en campaña, el presidente Iván Duque aseguró que a las importaciones de otros países le subirían el máximo de aranceles para proteger los puestos de trabajo en Colombia. Le vamos a aplicar el máximo arancel posible para que no le quiten los puestos de trabajo a las operarias de la confección en Colombia. En muchos casos transnacionales están felices. En el caso de la leche, por ejemplo, la transnacional en Europa nos despacha a su filial en Colombia
importaciones de leche en polvo, entonces ganan como exportadores allá y ganan como importadores aquí. Particularmente en el caso de las confecciones nos han dado durísimo, buena parte de la industria textilera y confecciones antioqueña se quebró, eso está pues, todo en las estadísticas, y hoy la industria de las confecciones está sufriendo mucho porque Duque se empeña en mantener abiertas las puertas del país a las importaciones asiáticas, a pesar de que ni siquiera hay tratado de libre comercio. Sin lugar a dudas, este será un debate de importancia nacional, una vez se supere la emergencia social, económica y sanitaria que vive hoy el país, y más aún para el sector textil y agropecuario, quienes terminarán siendo los más afectados, si Colombia, en cabeza de Iván Duque, entra a ser parte de este tratado internacional. En encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. Un saludo muy especial a la comunidad educativa y en especial al magisterio colombiano. Nuestro reconocimiento al personal médico, de enfermeras, paramédicos, que se han encargado en primera línea de contener esta pandemia que se ensaña contra nuestro territorio colombiano y contra la población mundial, muy a pesar del abandono estatal durante todos los años anteriores con los hospitales, con los centros clínicos, en cada uno de los municipios de nuestro país, en su infraestructura y dotación, los médicos han atendido de manera valerosa esta contención. Tenemos que hacer una denuncia en contra del gobierno nacional que en la junta directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, su viceministra de Educación, su delegado del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo, obviamente con su vicepresidente de la fiduprovisora, el doctor Jaime Abril, pretenden, no hay de otra explicación, liquidar con nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. No es posible que en lugar de estar preocupados por la atención médica hoy suspendida, negada por la entrega de medicamentos, por la programación de las cirugías, por la ejecución de las citas médicas especializadas, entendemos que existe una epidemia, que existe una pandemia, que existe una emergencia sanitaria, pero esas obligaciones no las ha atendido el gobierno nacional, así como tampoco el pago de las pensiones. Ahí tampoco se concibe que durante más de un año estén haciendo fila ante la fiduprovisora los maestros para que les resuelvan una solución que debe estar hecha en 4 meses como lo estipula la norma y la misma Corte Constitucional. Las pensiones por invalidez y las pensiones sustitutivas son 2 meses. En segundo lugar, tenemos que decirle que el gobierno nacional, en lugar de estar pendiente de esto, ha enviado a los maestros y a los directivos docentes a que se encarguen del plan de alimentación escolar. ¿Qué tal que uno de estos compañeros nuestros se llegue a contagiar por estar resolviendo una de esas actividades en cada una de las instituciones educativas? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Como una enfermedad común o como un riesgo laboral? Y nosotros adolecemos del sistema de seguridad social en el trabajo. Y por último, que es lo grave de todas estas circunstancias, el gobierno nacional pretende acomodar el lugar, aprovechando estas instancias, estos momentos, aprobar un manual de contratación, de supervisión y de auditoría de la fiduprevisora, así como un plan estratégico para que se iniciaría a partir de la fecha. En estas instancias, lo dijimos en su momento, nos van a llevar a un holding financiero, siempre se negó el gobierno nacional y lo autorizó en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso hoy le decimos a los maestros, además de que nos quedemos en casa para resolver esta pandemia, que estemos en estado de alerta, porque si tenemos que salir a la calle a defender nuestro Fondo de Prestaciones Sociales, no lo duden. Las deudas históricas que tiene el gobierno nacional con el fondo tiene que resolverlo para que no siga insistiendo en que es inviable financieramente. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. No olviden que toda la información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, compártanlo y denle like. La invitación es para que se sigan quedando en sus casas y cumplan con todas las medidas preventivas contra el coronavirus. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.